baixo, levando acesso, esperar vitória ou morte, ter o povo todo já o ataque. Na manhã de 4 de fevereiro, os heróis quebraram as algemas para vencer o colonialismo e criar uma Angola renovada, sob a bandeira do esperar, nossa luta contra a opressão, com as armas triunfará. Nós fazemos a revolução sob a bandeira do esperar, nossa luta contra a opressão, com as armas triunfará. Nós fazemos a revolução. Luanda, octubre de 1975. La capital, en poder de las fuerzas del MPLA, está prácticamente cercada por fuerzas invasoras y traidoras. Faltan muy pocos días para el 11 de noviembre, día en que será proclamada la independencia de Angola. En estos momentos, la mayor parte del territorio de Angola está en poder del enemigo. ...1956... La vanguardia revolucionaria del pueblo angolano, dirigida por Agostinho Neto, organiza el movimiento popular para la liberación de Angola. Objetivo: obtener por todos los medios posibles la expulsión del ejército colonialista portugués y lograr la liberación nacional. ...4 de febrero de 1961... 3 comandos armados del MPLA asaltan las prisiones de Luanda. Con este hecho se da comienzo a la lucha armada contra el ejército colonialista de ocupación. En 14 años de luchas, las guerrillas del MPLA crean 5 regiones militares. Primera región, en los distritos de Luanda, Luanza Norte, Zaire y Uige. Segunda región, Cabinda. Tercera región, distritos de Moxico y Cuando Cubango. Cuarta región, en los distritos de Luanda Malanje. Quinta región, en el distrito de Bie. Más de 1/3 del territorio del país, en donde viven 1,5 millones de angolanos, es territorio liberado por los patriotas. Por el aumento de la lucha guerrillera, el colonialismo portugués se ve precisado mantener en Angola un poderoso ejército de ocupación con los medios militares más modernos. Las guerras en las colonias de Angola, Mozambique y Guinea-Bissau le cuestan a Portugal $500,000 diarios. El 58% de su presupuesto anual lo tiene que invertir en gastos militares. Portugal recurre a la ayuda de los Estados Unidos y la OTAN. Nuevas derrotas militares sufre el ejército colonialista en Angola, Guinea-Bissau y Mozambique. 25 de abril de 1974. Un grupo de jóvenes militares de las Fuerzas Armadas de Portugal efectúan un golpe revolucionario que derrumba el imperio colonialista del fascista Marcelo Caetano. El imperialismo tiene la estrategia para poder continuar explotando las grandes riquezas de África de apoyar a las organizaciones pseudo-revolucionarias. La intención es que no se realicen en los nuevos países liberados transformaciones profundas que afecten a los intereses de las empresas extranjeras. En Angola, la CIA apoya a los grupos fantoches UPA, FNLA, UNITA y FLEC. Sus principales dirigentes son Holden Roberto, conocido agente del imperialismo, y Jonas Savimbi. Ambos reciben grandes recursos económicos de las empresas extranjeras, y la dirección traidora de China les suministra instructores y armas. El FNLA y la UNITA se desenmascaran públicamente como lacayos del imperialismo. Desatan una guerra traidora para impedir la verdadera liberación de Angola. Tratan de tomar el poder en Luanda, pero el pueblo, junto al MPLA, los derrota. Los traidores tienen que refugiarse en Carmona y Nova Lisboa.
y el imperialismo tiene que aumentar su apoyo a las fuerzas títeres. Con la CIA enviando mercenarios y armas de todos tipos hacia Carmona y Nova Lisboa, comienza una escalada violenta del imperialismo para impedir a toda costa la independencia de Angola. África del Sur viola la frontera del territorio de Angola ocupando el complejo hidroeléctrico del río Cunene. Es el 5 de agosto de 1975. Es evidente que se trata de un balón de ensayo y de una base de partida para los futuros ataques. El MPLA organiza los centros de instrucción para reclutas en Benguela, Dalatando, Cabinda y otras ciudades. En octubre, a solicitud del MPLA, el gobierno revolucionario de Cuba envía instructores militares. De noviembre. Tomando como base el territorio de Angola ocupado en agosto, el Ejército Regular de África del Sur realiza el primer ataque contra el reducido personal del Centro de Instrucción para Reclutas de Benguela. Este ataque se produce en los pueblos de Coporolo y Caluita. Los instructores cubanos luchan junto a los patriotas angolanos contra fuerzas mucho más poderosas. Después de heroica resistencia, los patriotas queman los almacenes del CIR de Benguela para que no caigan en manos enemigas. El Buró Político del MPLA declara la movilización general. La estrategia del imperialismo es hacer una operación fulminante, invadir Cabinda y tomar Luanda para crear una situación de hecho e impedir que el MPLA tome posesión el 11 de noviembre y proclame la independencia del pueblo angolano. En estos momentos el enemigo está seguro que sus planes no le fallarán. En Angola lo que existe es una guerra de agresión para impedir la soberanía del pueblo. Ante esta abierta intervención, el buró del MPLA solicita oficialmente la ayuda del gobierno revolucionario de Cuba. Cuba envía su primera unidad regular. Esta unidad es trasladada por aire en un viaje de 10.000 kilómetros para frenar las columnas blindadas sudafricanas que con más de 150 tanques avanzan a 60 kilómetros por día en dirección a la capital. Esta unidad organiza una firme resistencia en las márgenes del río Quebe, al sur de Porto Amboy, resuelta a impedir que los invasores tomen la capital del país. Esta unidad, compuesta por un batallón de infantería especial, reforzada con medios antitanques, cumple junto a la FAPLA con el objetivo de detener a las fuerzas surafricanas.